En junio de 2014, el grupo yihadista Estado Islámico proclamó un califato sobre territorios de Irak y Siria, creando un régimen de terror que incluyó asesinatos, secuestros y torturas, entre otros. La organización, con el tiempo, fue transformando su actuar hasta lograr sembrar el temor en Occidente tras una serie de ataques terroristas en diferentes países. El más reciente, en marzo de 2024, cuando el grupo terrorista reivindicó el atentado en el Crocus City Hall a las afueras de Moscú, que mató a más de 140 personas y lanzó amenazas contra los Juegos Olímpicos de París. Para analizar este tema conectamos con Luis Alberto Villamarín. Él es investigador de temas relacionados con la geopolítica de Medio Oriente, Asia Meridional y América. Bienvenido a France 24. ¿Cuál es la estructura actual del autoproclamado Estado Islámico y cuál es su poder en Oriente Medio? Gracias, Valentina, muy amable por la invitación. Actualmente el grupo terrorista Estado Islámico se ha dividido en diversas células, ya no tiene una concentración total de sus mandos como lo tuvo en el sector de Siria e Irak, y está proyectado a multiplicarse por células que inician con lo que llaman los lobos solitarios y luego se difunden por medio de grupos que van ubicando sectores geográficos determinados donde han hecho un trabajo de formación ideológica. Uno de los principales puntos de expansión de esta organización yihadista se produjo en varios países africanos y de Asia Central. ¿Cuál es su estado actual? Pues han crecido muchísimo, porque en el África han avanzado por el sector subsahariano, han llegado a Nigeria, al Congo y a otros países y atraviesan prácticamente el continente de este a oeste. Inclusive los hemos visto más abajo ya en la isla de Madagascar, y se han multiplicado aprovechando la presencia de Al-Shabaab, con el que tienen una relación fuerte en Somalia, y al occidente con Boko Haram en Nigeria. Y lo mismo han hecho en el Asia Central, especialmente en países como Kazajistán, de donde tenían muchos militantes y células estructuradas y formadas a partir del Estado Islámico que formaron en la Mesopotamia. Bueno, recordemos que hace alrededor de una década esta campaña de terror impuesta por el grupo incluía secuestros, incluía torturas, decapitaciones que eran transmitidas en video de altísima calidad al mundo, y poco a poco la organización pasó a los atentados de los llamados lobos solitarios. Usted lo estaba mencionando. ¿Cómo se produjo esta transición? Por una necesidad, Valentina, porque resulta que hicieron un proceso muy amplio de propaganda, de reclutamiento, de trabajo en las mezquitas y en las madrazas, y de trabajo en los sitios donde concentraban las células, y fueron llevándolas a Siria e Irak porque prácticamente estaban convencidos que allí recuperarían lo que llaman el califato, que allí volverían a tener un epicentro desde donde irradiar hacia el planeta, y de hecho lo lograron. Pero en la medida que hubo una campaña muy fuerte encabezada por Estados Unidos, perdieron ese control que tenían allí y tuvieron que recurrir a otras actividades muy propias de ellos, como es actuar con terror dentro de las regiones donde son originarios y donde quieren multiplicarse. Entonces, lo que hacían con los videos antes de publicar masacres y decapitaciones, lo siguen haciendo, pero ahora localmente y no a nivel mundial. Sin embargo, al hacer la sumatoria, sí lo están haciendo a nivel mundial, pero con mucho énfasis en los sitios donde quieren ir conquistando el terreno para evitar que les pase lo que les ocurrió en Siria e Irak, que los eliminen. Bueno, uno de los rostros más conocidos de este grupo pues fue su líder en ese momento, quien declaró en ese momento ese califato, que era Abu Bakr al-Baghdadi, que luego se dio por muerto. En agosto de 2023 anunciaron que su jefe sería Abu Hafs al-Hashemi al-Qurachi. ¿Qué se sabe de él? Pues son 5 personas en total que han pasado por la dirección de ISIS. Recordemos que otras fueron eliminadas por Estados Unidos, o algunos, como ellos mismos dicen, fueron traicionados y capturados. El tema allí es que son personas fundamentalistas, radicales, extremistas, y que aplican su liderazgo dentro del grupo por medio de una pirámide en la cual ellos son casi inalcanzables, pero tienen un control total sobre las finanzas, sobre la distribución geográfica, sobre la línea ideológica que manejan y sobre los proyectos del grupo.
Entonces, cuando equivocadamente se dice que un grupo yihadista actuó con un lobo solitario, se está desconociendo esa pirámide. Y este señor, por el que usted me pregunta, pues guarda esa línea de comportamiento y tiene una orientación precisa a lo que ellos llaman la UMA, que es unificar en el mundo la teoría de que el Islam extremista controla todo y que los apóstatas e infieles tienen que desaparecer. Es un sujeto mucho más extremista que el primero, que al-Baghdadi, y sigue siendo un peligro porque los que le siguen están aspirando a tener el mismo estilo o mucho más dramático y sangriento. Y justamente usted lo está mencionando y se lo pregunto, ¿de dónde se financia en este momento el Grupo Estado Islámico? Pues ellos tienen muchas fuentes de financiación. Tienen, por ejemplo, el contrabando de petróleo en las regiones que todavía inciden en Siria y en Irak, no igual que antes. Tienen una serie de donantes internacionales por medio de organizaciones caritativas o religiosas que enmascaran eso. Tienen también la presión extorsiva en las zonas donde están presentes a comerciantes, a industriales, a transportadores y a diferentes gremios, y tienen también cuentas en el exterior que han acumulado dinero, que les producen réditos, y desde luego, igual que hizo la OLP en su momento y ha hecho Al Qaeda, tienen inversiones que blanquean por medio de empresas y organismos de fachada. Es decir, es una sumatoria, es un proyecto estratégico tanto en lo ideológico como en lo económico, como en lo organizativo y como en la línea de acción que tienen para actuar desde el punto de vista histórico sobre sectores o territorios definidos. Pues señor Villamarina, usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Bueno, Valentina, y el riesgo que tienen de atacar a París en los Juegos Olímpicos es bien grande. Y estaremos muy pendientes al respecto. A ustedes también muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y ya regresamos.